1, comenzamos con las clases del curso de geometría. ¿Ya? El tema que vamos a ver el día de hoy son triángulos congruentes. Entonces, comenzamos. Yo tengo el triángulo ABC y tengo el triángulo PQR. ¿Qué significa triángulos congruentes? Observen aquí. En el triángulo ABC los ángulos son alfa, teta y beta. A alfa se pone bolita, a teta se pone serrucho y a beta se pone tronquito. Y en el triángulo PQR también los ángulos son alfa, beta y teta. A alfa se pone bolita, a beta se pone tronquito y a teta se pone serrucho. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué has visto en estos dos triángulos? Que tanto los ángulos y los lados son iguales, son idénticos. ¿Qué es la única diferencia que existe entre estos dos triángulos? Es la posición. Esta posición está invertida y esto está al revés. Pero los lados y los ángulos son iguales. Y cuando cumple eso en dos triángulos, se dice que estos dos triángulos son congruentes. ¿De acuerdo? Ahora, no siempre te va a venir en dos triángulos ya todo formadito. ¿Estamos de acuerdo? No te va a venir ya todo formadito. Entonces, para eso existen los casos de congruencia. Son tres casos. Lado, ángulo, lado. Ángulo, lado, ángulo. Lado, lado, lado. ¿Estamos de acuerdo? Comenzamos. Si en dos triángulos yo encuentro serruchito, alfa, tronquito, y aquí serruchito, ángulo, tronquito, ¿estamos de acuerdo? Se dice que estos dos triángulos son congruentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué caso? Lado, ángulo, lado. Tronquito, alfa, serrucho. Tronquito, alfa, serrucho. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo único que haces es completar, profesor. Aquí a alfa se opone bolita. Ah, entonces aquí a alfa se debe poner bolita. A serrucho se opone teta. Ah, entonces aquí a serrucho se debe poner teta. A tronquito se opone beta. Ah, entonces aquí a tronquito se debe poner beta. ¿Estamos de acuerdo? Se completa lo que falta por completar. Vamos al segundo caso. El segundo caso es ángulo, lado, ángulo. ¿Ya? Alfa, tronquito, teta. Alfa, tronquito, teta. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Si cumple eso en dos triángulos, se dice que estos dos triángulos son congruentes. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, aquí ve, a teta se opone serrucho. Ah, entonces aquí a teta se debe de oponer serrucho. A alfa se opone 20. Ah, profe, entonces aquí a alfa también se debe oponer 20. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Y el último es lado, lado, lado. Mira, ven, serrucho, tronquito, bolita. Serrucho, tronquito, bolita. Lado, lado, lado. Lado, lado, lado. Entonces se dice que estos dos también son congruentes. Entonces lo único que haces es, por ejemplo, a bolita se opone alfa. Ah, ya, entonces aquí a bolita se opone alfa. A tronquito se opone 100 grados. Ah, entonces aquí a tronquito se debe oponer 100 grados. A serrucho se opone 20 grados. Ah, entonces aquí a serrucho también se debe oponer 20 grados. Entonces, simplemente se completa lo que falta por completar en el triángulo. ¿Estamos de acuerdo? Listo, chicos. Una vez que ya hemos visto los casos de congruencia, nos vamos a ir a la parte de la práctica. Comenzamos con el ejercicio número 1. Número 1 te dice lo siguiente. En la figura calcular el valor de x. Aquí está x, ¿ve? Ahora lo único que vamos a hacer es si estos dos triángulos son congruentes y por qué caso. ¿Ya? Entonces, a ver, mírenme. A, alfa, b. A, alfa, b. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Entonces estos dos triángulos son congruentes. ¿Por qué caso? Lado, ángulo, lado. Entonces tú dices, ¿ve? En el triángulo vamos a ponerle acá el triángulo 1 y aquí lo vamos a poner en el triángulo 2. En el triángulo 2 a alfa se opone 2x y en el triángulo 1 a alfa se opone 10. ¿Y cómo deben ser esos dos? Iguales, entonces 2x debe ser igual a 10. Entonces para nosotros el valor de x valdría 5. ¿Ve? Y ya está solucionado
nuestro ejercicio. ¿Ya, chicos? Vayamos a la número 3. En la número 3 nos pide calcular el valor de x también. Hay que identificar qué caso de congruencia es. Miren, ve, en el triángulo ABC, ¿ve? ABC, lado A, lado B, lado C. Mira, ve, lado A, lado B y lado C. Ah, profe, son congruentes. ¿Por qué caso, chicos? ¿Por qué caso? Lado, ¿no? Por los lado y lado. Entonces lo único que hace es lo siguiente, mírenme, a en este triangulito, a se opone 80. Entonces en este triangulito, a también se debe de oponer 80. Entonces, ¿qué significa? Que 4x debe ser igual a 80. Para nosotros x valdría 20 graditos. ¿De acuerdo, chicos? Listo, ya tenemos entonces el 1 y el 3 desarrollado. ¿Ya? Vayamos, chicos, al ejercicio número 5. ¿Ya? En la número 5 te pide calcular el valor de x, debe ser aquí. Calcular el valor de x. ¿Ya, chicos? En el gráfico. Entonces vamos a completar lo que nos falta. A ver, ¿qué completamos? Mírenme, acá tengo A, beta, no tengo nada más. Aquí tengo A, beta, no tengo nada más. Pero te estás olvidando de este angulito, mira, este angulito, para mí, le voy a poner que valga alfa, ¿ya? Opuestos por el vértice, este angulito también vale alfa. ¿Estamos de acuerdo? Y fíjate ahora, el triángulo 1, así lo vamos a poner, triángulo 1, ¿ya? Triángulo 1 con el triángulo 2. ¿Qué caso de congruencia es? Alfa a beta. Alfa a beta. Alfa a beta. ¿Son congruentes? ¿Qué caso, chicos? ¿Qué caso? Ángulo, lado, ángulo. ¿Listo? Entonces, una vez que son congruentes, lo único que hacemos es oponerle lo que nos conviene. Entonces tú dices, aquí, profe, al valor de A, ¿qué se opone? 2x. Y debe ser igual, ¿qué se opone aquí al valor de A? ¿Qué se opone al valor de A? 40. Entonces, para nosotros el valor de x valdría 20. Y ya está nuestra respuesta. Así de simple, chicos. Vayamos ahora a la número 7. En la número 7 pide calcular el valor de el perímetro del triángulo, dice. De este triángulo te está pidiendo el perímetro. De este triangulito acá, Ya lo voy a pintar. Entonces, si me pide el perímetro es la suma de los tres lados. Yo tengo 4, ya tengo 6, me falta este lado de aquí. Entonces hay que calcular, ¿ya? Fíjate, el triángulo, lo voy a poner así, el triángulo 1, ¿ya? Con el triángulo 2. ¿Qué caso de congruencia y si son congruentes o no? A ver, ¿serán congruentes sí o no? ¿Serán congruentes sí o no? Sí, ¿no es cierto? A ver, profesor, 1 y 2 sí son congruentes. ¿Qué caso? M alfa n. M alfa n. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Entonces, el triángulo 1, le vamos a poner así, es congruente al triángulo 2. ¿Por qué caso? Por el caso lado, ángulo, lado. ¿Ya? Es lo que tenemos. Entonces simplemente hacemos lo siguiente, atentos, ¿ah? En el triángulo 1 a alfa se opone 6. Ah, profe, entonces en el triángulo 2 a alfa también se debe oponer 6. ¿Estamos de acuerdo? Porque son iguales. Ahora sí, ustedes recuerdan que el perímetro se escribe 2 veces P, ¿ya? Es la suma de todos sus lados. Sería 6 más 6, 12. 12 más 4 que tenemos ahí. Nuestra respuesta entonces sería 10 y 16. ¿Ya, chicos? Probablemente así la número 7, ¿ven?
A ver chicos, vayamos al ejercicio número 9. En el número 9 nos pide calcular el valor de x. ¿De acuerdo? ¿Listo? Comenzamos. A ver, fíjate estos dos triángulos. ¿Qué caso de congruencia? LMN. LMN. Son congruentes. ¿Qué caso, chicos? ¿Qué caso de congruencia? Lado, lado, lado. ¿Ya? Simplemente eso. Ahora lo único que hacemos es oponer los lados que se oponen. Miren, ¿ven? Como acá no tiene nada, voy a hacer lo siguiente. A N se opone X. Allá, entonces aquí a N se debe oponer X. Suficiente. ¿Por qué suficiente? Porque en este triángulo la suma de los ángulos es 180. Sería 2X más X, 3X. Más 3X, 6X. Que va a ser igual a 180 o a 180 grados. Entonces el valor de X para nosotros pasa a dividir, nos daría 30 graditos. Y ya tendríamos resuelto el ejercicio número 9. ¿Ve? Vamos ahora a la número 11. En la número 11 me dicen la figura AB es igual a ED. Yo le he puesto A y aquí le he puesto A. ¿De acuerdo? Luego nos dice que AE es igual a CD. Le he puesto B y le he puesto B. ¿Ya? Hasta ahí todo bien. Y nos pide calcular el valor de X. ¿Ya, chicos? Nos pide calcular el valor de X. Vamos a ver qué tipo de congruencia es el triángulo 1 con el triángulo 2. A ver. Mírenme, A, beta, B. A, beta, B. Son congruentes. Entonces ponemos 1 es congruente a 2. ¿Qué caso? Lado, ángulo, lado. ¿De acuerdo? Listo. Una vez que ya tienes ese, simplemente opones. Miren, ve. A ver, a nosotros nos falta aquí calcular este ángulo para calcular el valor de X. Entonces comenzamos. A ver, yo voy a poner aquí, ¿ve? A beta, ¿ya? A beta le voy a poner serruchito. ¿Listo? Entonces, en el triángulo 2, también a beta se debe oponer serruchito. ¿De acuerdo? En el triángulo 1 a beta opongo serruchito y en el triángulo 2 a beta opongo serruchito, porque son iguales. Ahora, fíjate qué triángulo se ha formado. Un triángulo isósceles, son iguales. Si estos dos son iguales, los ángulos también deben de ser iguales. Esto también entonces para nosotros valdría 5x. ¿Ya, chicos? Una vez que ya tú tienes eso, simplemente hacemos la ecuación. ¿Dónde la hacemos? Por aquí, a ver. La ecuación. ¿Cómo sería? 5x más 5x, 10x más 2x sería 12x, que va a ser igual a ¿cuánto? A 180 grados. Entonces para nosotros x, ¿cuánto saldría? 15 graditos. Y eso vendría a ser la respuesta en el ejercicio número 11. ¿Ya, chicos? Ya tenemos entonces hasta la número 11. A ver, chicos, vayamos al ejercicio número 13. En el número 13 me pide calcular el valor de X. A nosotros dice que AB es igual a EC, tronquito, tronquito, AE es igual a CD, serrucho, serrucho, BE es igual a AD, le he puesto bolita y bolita. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a simple vista, el triángulo 1, ya, que le vamos a llamar aquí, el triángulo 1, con el triángulo 2 son congruentes, ¿no? Triángulo 1 congruente al triángulo 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué caso, chicos? ¿Qué caso? Lado, lado, lado. ¿Ya? Una vez que ya hemos identificado eso, entonces hay que completar lo que nos falta. A ver, vamos a ver. Mírenme, en el triángulo 1, a serruchito se opone ¿cuánto? 80, ¿sí o no? Ahí entonces en el triángulo 2, a serruchito, ¿cuánto se debe oponer?
80. Esto debe valer para nosotros 80. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahora vamos, en el triángulo 2, mira, a ver, a tronquito se pone 70, ¿eh? En el triángulo 1, también a tronquito se debe oponer 70. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ya se terminó el problema. ¿Por qué? Porque en esta ecuación, ya, vamos a hacer con suma, ¿ya? En esta ecuación, este es un ángulo llano. ¿Cuánto vale todo? 180. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sería x más 70 más 80 sería 150, que va a ser igual a 180 grados. Para nosotros, entonces, el valor de x valdría 30 graditos. Y eso vendría a ser nuestra respuesta. ¿Ya, chicos? Listo, ese es el ejercicio número 13. ¿Ya? Ahora vayamos a la número 15. En la número 15 dice lo siguiente, a ver. En la figura, AD es igual a EC. AD es igual, ¿ya? AD es igual, es lo que nos dice, ¿ya? AD es igual a S. Allá, este de acá, ¿eh? Vamos a poner así, ¿ya? Esto de ahí dice que es igual, AD es igual a S, a este de aquí. ¿Listo? Eso es lo que nos está diciendo. ¿Ya, chicos? Entonces buscamos congruencia, ¿ya? Buscamos congruencia. A ver cuánto nos sale. Comenzamos. Cuando tengo este tipo de gráficos, hay una línea que divide el ángulo en dos, ¿ya? Ojo, cuando tengo este gráfico y hay una línea que divide el ángulo de 90 grados en dos, hago esto, chicos. Presten atención. A uno de ellos le voy a poner alfa y al otro le voy a poner teta. Entonces, ¿qué entiendo yo aquí? Que alfa más teta es 90 grados. ¿Se entiende? Alfa más teta, 90 grados. Entonces, vamos a este triangulito. Esto vale 90 grados. Entonces, la suma de los dos debe valer 90 grados. Pero tú tienes que este ángulo vale teta. Entonces, este angulito valdrá alfa. ¿Por qué, profe? Porque alfa más teta es 90 grados. Más este 90, 180. Ahora vayamos a este triangulito. Fíjate, alfa, 90. Ya tienes esto que vale 90. Entonces la suma de estos dos, ¿cuánto debe dar? 90. Pero como ya tú tienes alfa, entonces esto valdría teta. ¿Por qué, profe? Porque usted me ha dicho que teta más alfa es 90 grados. Listo, chicos. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de congruencia es el triángulo 1 con el triángulo 2? ¿Qué tipo de congruencia? El triángulo 1 es congruente al triángulo 2 por 90 serrucho teta. 90 serrucho teta. 90 serrucho teta. ¿Estamos de acuerdo? 90 serrucho teta, 90 serrucho teta. Es ángulo, lado, ángulo. ¿Listo? Por el famoso ala. Ya, una vez que ya tú tienes eso, simplemente hay que asignar valores. Atentos. Vamos al triángulo 2. Ayúdenme. En el triángulo 2, a teta, ¿cuánto se pone? 5. En el triángulo 1, entonces, a teta, ¿cuánto se debe poner? 5. ¿Listo? Ahora, fíjate, en el triángulo 1, a 90, ¿cuánto se opone? 13. Entonces, aquí a 90 se debe poner 13. ¿De acuerdo, chicos? Listo. Ya tienes todo. ¿Por qué? Porque en este triangulito yo puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Ahora, si tú te recuerdas, este es un triángulo conocido de 13, 5 y
¿Cuánto? 12, ¿no? Pero hay que hacerlo por Pitágoras, ¿ya? X al cuadrado más 5 al cuadrado es igual a 13 al cuadrado, ¿de acuerdo? Listo, acá tendríamos entonces que x al cuadrado va a ser igual 13 al cuadrado 169 menos 5 al cuadrado 25, ¿de acuerdo? Tendríamos que x al cuadrado va a ser igual a 144. Entonces, para nosotros, chicos, x, la raíz de 144, 2. Y eso vendría a ser nuestra respuesta en el ejercicio número 15. ¿Bien, chicos? A ver, muchachos, vayamos ahora a la número 9, parte de la autoevaluación. La número 9 y la 10, ¿ya? Comenzamos entonces. Fíjense en el triángulo, ¿ves? Fíjense en la figura, atentos. Aquí hay un ángulo de 90 grados y está dividido por un segmento, ¿eh? 90 grados está dividido por un segmento, ¿de acuerdo? La pregunta es, ¿qué habíamos dicho que se hace? Se pone dos ángulos, ¿no? Entonces acá le ponemos ya el valor de alfa, a ver, aquí le pongo el valor de alfa y aquí le pongo el valor de teta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, recuerda tú que alfa más teta es 90 grados. Ahora, fíjate en este triangulito. Esto vale 90, esto vale alfa. Entonces, ¿cuánto valdrá esto? Teta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque teta más alfa, 90 más 90, 180. Aquí, ahora fíjate en este triangulito. Este es teta, este es 90, esto vendría a ser alfa. ¿Por qué? Porque alfa más teta, 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Pregunta, chicos. Triángulo 1 con triángulo 2. 1 es congruente a 2. ¿Pero por qué caso? ¿Quién me dice? Alfa serrucho teta, mira, alfa serrucho teta, alfa serrucho teta, alfa serrucho teta, alfa serrucho teta. Entonces, ¿qué caso? Ángulo, lado, ángulo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ya sabemos que son congruentes, simplemente ponemos los datos que se oponen. Atentos por acá. En el triángulo 2, a teta se opone 4. Ojo, a teta se opone 4. Entonces, en el triángulo 1, a teta se debe oponer 4. Muy bien. 4. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos al triángulo 1. En el triángulo 1, a alfa se opone 12. Entonces en el triángulo 2 a alfa se debe oponer 12. Pero, tú ya tienes ese pedacito que vale 4. ¿Cuánto valdrá esto entonces? 8, ¿no? Y si no, lo pones de esta manera, a ver. Pones así a todo esto. Se le opone 12. Eso es lo que te está diciendo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya tú tienes eso, haces lo siguiente. Como te pide calcular el valor de x, este es un rectángulo. Si esto vale x, esto vale x, ¿ven? Entonces la suma de los dos pedacitos te da todo, que vendría a ser x más 4 va a ser igual a 12. Entonces para nosotros x, ¿cuánto valdría? 8. ¿De acuerdo, chicos? Eso entonces vendría a ser la número 9. Ahora vayamos acá. Fíjense, ¿ve? Nos pide calcular el valor de x en el gráfico. Esto es mn40, mn40. Al ojo, profe, al ojo, esto de aquí es congruente a este de aquí. Son congruentes, ¿no? Ponemos así. 1 es congruente a 2. Al triángulo, ojo, estamos trabajando con triángulos, ¿ah? No va a decir que 1 es igual a 2. ¿Qué caso? Lado, ángulo, lado. ¿Bien, chicos? Listo. Ahora simplemente hay que oponer lo que nosotros queramos. Atentos. Como yo no tengo ángulos, yo voy a hacer esto. Atentos, ¿ah? A M le voy a poner teta. ¿Listo? A M se opone teta. Entonces aquí a M se opone teta. ¿Ya? El otro ángulo, yo le voy a poner a N se opone alfa. Alfa.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, a ver. Entonces, aquí a n se opone alfa. ¿Listo, chicos? Alguien me dirá, profesor, es que sale 40 al ojo. Sí es cierto, sale al ojo. ¿Por qué, chicos? A ver. Porque en cualquiera de los triángulos, la suma de dos ángulos interiores te da un ángulo exterior. Si lo sumo por acá, teta más 40 es igual a x más teta, ¿ven? Y si lo sumo por acá, alfa más 40 es igual a x más alfa. ¿Estamos de acuerdo? Cualquiera de los dos es válido, ¿ya? Ahora, si tú decías, lo haces por acá, esto vale 180, ¿no? Pero alfa más teta, ¿cuánto vale? En este triángulo, alfa más teta vale 140. X también sale 40. Entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sumar estos dos, ¿ya? La suma de estos dos te da un ángulo, a ver, te da un ángulo exterior. Entonces tendríamos alfa más 40 debe ser igual a alfa más x. Entonces de aquí alfa con alfa se va y te quedaría que el valor de x valdría 40 graditos. ¿De acuerdo? Y eso viene a ser nuestra respuesta. ¿Ya, chicos? Eso sería todo en cuanto a la clase del día de hoy. ¿Ya? De esta semana vamos a sumar. Por favor, ustedes tienen como tarea los pares y el 2 y el 4 de la autoevaluación. ¿Ya, chicos? Suerte, nos vemos la próxima semana en el siguiente capítulo.